Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder compartir con usted en el día de hoy. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder acompañarles durante esta hora, como todos los días, a través de esta emisora bendita que Dios está utilizando para llevar bendición a tanta gente. Así es que gracias por acompañarnos. Si es de los que está diariamente, un gran abrazo. Si está por primera vez, le damos la bienvenida a Para que el mundo crea. Sepa que estamos aquí siempre a esta misma hora a través de esta maravillosa emisora. Algunos nos están viendo a través de las redes sociales en diferentes partes del mundo. Así es que bendiciones para Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, igualmente Europa, cualquier lugar del mundo donde usted esté sintonizando Para que el mundo crea. Oro para que allá le llegue la bendición del Señor. Hoy vamos a iniciar un mensaje, un tema que lo hemos llamado difícil de pronunciar, duro de tragar. Hay cosas que son difíciles de decir. ¿Cuán difícil es aceptar que estoy equivocado? ¿Cuán difícil se nos hace aceptar culpa, aceptar la reprensión, aceptar la corrección? Hay cosas que son difíciles de pronunciar. Por ejemplo, estoy equivocado o cometí un error. Qué difícil se nos hace decir lo siento o perdóname, fue un error, no lo voy a volver a hacer. Se nos hace difícil procesar la culpa y aceptar los errores. Yo creo que el mensaje de hoy nos va a ayudar en todo esto y el número telefónico nuestro estará a su disposición durante el sermón. 305-228-9697. Vamos al púlpito. Escuche este mensaje. Versículo 18 y versículo 32. ¿Les parece? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Usted conoce el contexto de ese versículo, ¿verdad? Luego yo le contaré algo de historia. Pero vaya conmigo más adelante, ya casi al cierre o al cierre. Y leamos el versículo 32, por favor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bendiga al Señor. Glorifique a Dios. Por lo conocido de este pasaje, no veo necesario que leamos todos los versículos. Usted conoce la historia de el menor de dos hermanos, que decide pedirle la herencia a su padre. Se va, la malgasta, y la Biblia dice que allá volvió en sí, despertó, creó conciencia de lo que estaba haciendo, de su circunstancia, y regresó a la casa para hablar con su padre
y para arreglar la situación, para arreglar sus pecados, sus errores. Hoy yo quiero enfatizar en dos aspectos que me parecen las deficiencias más grandes que tenemos nosotros los cristianos, nosotros los seres humanos. Guria hoy fue a mi oficina y me preguntó: pastor, ¿cómo se va a llamar el mensaje de hoy? Y le dije: lo vamos a llamar difícil de pronunciar / duro de tragar. Yo no sé si le pusieron de verdad el nombre ese, pero ese es mi nombre. Dos áreas en las que somos muy deficientes. La primera, aceptar la reprensión. Qué duros somos y qué difíciles nos tornamos a la hora de aceptar que alguien me reprenda. Sé perfectamente cuál es la regla, sé perfectamente cómo dijeron que hay que hacerlo, pero a la hora de hacerlo mal, si alguien me reprende, estoy incómodo. Sí, me incomodo y lo manifiesto. Y la gente se da cuenta de que estoy incómodo. Se nos hace difícil aceptar que una autoridad me corrija. Se nos hace difícil aceptar la autoridad. Se nos hace difícil que el maestro nos enfrente y nos diga lo que estamos haciendo mal. Se nos hace difícil con papá. Se nos hace difícil en el trabajo. El jefe nos llama la atención, nos dice que el escritorio está desordenado y comenzamos a dar explicaciones. No, lo que pasa es que tengo mucho trabajo, lo que pasa es que fulano no ha venido durante esta semana, lo que pasa es que estuve enfermo 2 semanas. Todo eso tal vez sea cierto, pero lo que dijo el jefe es verdad, su escritorio está desordenado. Pero no aceptamos la reprensión. Somos duros para aceptar reprensiones. La segunda cosa, difícil y dura, es aceptar culpas. Qué difícil se nos hace aceptar culpa. Cuando digo que es difícil de pronunciar, la frase, la palabra más difícil de pronunciar es: fue mi culpa. Sí, soy culpable. La explicación es enorme, porque no queremos simplemente declarar: fue mi culpa. Esto salió mal y la culpa es mía. Yo soy responsable de lo que ha sucedido. Y culpamos a otros. La Biblia tiene muchos casos. Podríamos hablar de muchísimos, pero tal vez uno típico y recordado por todo el mundo es el caso de Saúl. Dios le dio una orden a través del profeta, lo mandó a hacer ciertas cosas, hizo de todo menos lo que Dios le había mandado hacer. Y cuando el profeta lo confronta y le señala que ha desobedecido la orden del Señor, que no cumplió con lo que Dios le había indicado, culpó a los compañeros. Yo no soy el culpable, no tengo la culpa, es el pueblo, fueron ellos. Ellos son los que desobedecieron. No aceptó que era culpable. Le echó la culpa a otra gente. Somos expertos en eso. Somos expertos. Y somos expertos justificando y explicando que la culpa no es totalmente mía y que la razón por la cual yo tuve que hacer eso fue porque otra persona hizo algo. ¿Sí? Tienes que ver que fulano hizo tal cosa primero. Yo dije eso porque Mengano me insistió en tal cosa. Y justificamos, explicamos, todo eso puede ser cierto, pero Dios estaba esperando que nosotros dijéramos: fue mi culpa. ¿Sí? Su esposa estaba esperando que usted dijera: soy culpable.
Yo fallé, lo hice mal, ¿no es cierto? Otro ejemplo clásico es el de David. ¿Recuerdan el caso de David? No, él no negó cuando el profeta lo confrontó, pero escondió su pecado y nunca lo hubiese confesado a no ser que Dios le habló al profeta y lo mandó donde él. Él tuvo que ser enfrentado y que el profeta le pusiera el dedo en su cara para decirle, tú eres ese hombre. No es el que está al lado tuyo, eres tú. Tú eres ese hombre. Tú eres el culpable. Tú eres el adúltero. No solamente que él había adulterado, sino que tratando de esconder las cosas se le complicó el ambiente. Y entonces terminó haciendo asesinar al esposo de la mujer. Fue una tragedia. Nunca lo hubiese confesado a no ser por la confrontación del hombre de Dios. Y el otro caso típico es el del hijo pródigo. Esto es otro caso típico. Hizo todo lo que hizo y en sus explicaciones él estaba justificando sus acciones. Regresó, volvió en sí, despertó, porque todo se le complicó. Si le hubiese ido bien económicamente, él no hubiese regresado. Si hubiese tenido éxito en su empresa, si hubiese iniciado un negocio y le hubiese ido muy bien en ese negocio, él no hubiese vuelto a la casa de su padre. No se hubiese acordado más de su papá ni de su hermano, porque la prosperidad le hubiese hecho creer que sus acciones habían sido correctas. Ocasionalmente el fracaso es el instrumento de Dios para tocarnos y decirnos, eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo es pecado. Qué diferente es el caso de Daniel. De Daniel no se cuenta ninguna historia de pecado. De Daniel no se cuenta en la Biblia ninguna historia de conducta impropia y señalada por Dios. Pero cuando en el capítulo 9 del libro de Daniel, Daniel eleva una oración por el pecado del pueblo, cuando menos en 5 ocasiones dice, hemos pecado. Se hace uno con el pecado del pueblo y se presenta delante de Dios como sacerdote, llevando la responsabilidad sobre sus hombros. No le pesó aceptar que él había fallado. Diga amén, por favor. No le pesó aceptar que él había cometido un error. ¿Por qué somos tan duros para decir fallé? ¿Por qué somos tan duros para decir la culpa es? Hay distintas causas. En días atrás leía a un psicólogo que decía es insuficiencia. La razón por la cual no aceptamos la culpa es por insuficiencia. Insuficiencia de información, insuficiencia de criterio, insuficiencia de juicio, y puede haber verdad en lo que está diciendo el psicólogo. Hay otra razón, y es la inseguridad. Esa no me lo dijo el psicólogo. Esa es la que yo veo constantemente, la inseguridad. Son tan inseguros que sienten que su posición se ve amenazada si confieso que soy culpable. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a actuar mi esposa si yo reconozco que el que fallé fui yo? Entonces yo nunca fallo. Y voy a discutir y voy a defender mi punto. Y cuando las circunstancias me acusan y hacen evidente que yo fallé, entonces tengo una enorme explicación para que ella entienda que ella es la causa de mi culpa. Y que si tuve que
actuar de esa manera es por ella. ¿Usted sabe cómo lo explican los hombres que le son infieles a las esposas? Ella es frígida, ella ha sido fría, ella me ha desatendido y por eso recurrí a la pornografía y recurrí a otra mujer y salí con una compañera y me metí en donde no tenía que meterme. La pregunta es, ¿qué culpa tiene Dios de todo aquello? Porque a fin de cuentas, nuestro pecado es contra Dios. Amén. Hay otra causa por la cual no aceptamos la culpa. Esa otra causa se llama inmadurez. No solamente somos inseguros, somos inmaduros. Somos inmaduros cuando mentimos, somos inmaduros cuando somos infieles, somos inmaduros en la superficialidad y somos inmaduros al no aceptar la responsabilidad de nuestra culpa. Somos inmaduros cuando nos comparamos con gente peor que nosotros. Es un acto, usted me está oyendo, es un acto de profunda inmadurez decir, pero yo no soy el único. Yo no soy el único que llega tarde. Yo no soy el único al que le suena el teléfono, el celular. Yo no soy el único que falta. Yo no soy el único que no ora. Yo no soy el único que no adora. Yo no soy el único que miente. Yo no soy el único que roba. Yo no soy el único. Esto es un acto de seria y profunda inmadurez. Hay otra causa. Arrogancia. Somos arrogantes cuando, a pesar de nuestro pecado, estamos defendiendo lo que hice, negando las acciones. ¿A quién estamos tratando de engañar? Dios no puede ser engañado, y el que niega, oculta, se está dañando a sí mismo, porque la realidad es que ya los demás se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo. Hay arrogancia en esa negación, hay falta de humildad que no me permite aceptar mis defectos, aceptar mis faltas y confesarlas delante de Dios. Amén. Hay algunos que aunque admiten culpa, la admiten en abstracto, pero en nada específico. ¿Sí? En abstracto. Bueno, es verdad, todos pecamos. Sí. El pecado es una realidad universal, ¿sí? En abstracto. Yo he pecado, tú has pecado, tu papá ha pecado, tu mamá ha pecado, todos. San Pablo pecó. ¿Quién no ha pecado en este mundo? La Biblia dice, por cuanto todos, en abstracto. Pero somos incapaces de señalar algo en particular y específico. ¿Por qué no abrimos, no descorremos la cortina y decimos de una vez qué es lo que hemos hecho? Confesamos nuestro pecado. ¿Pero qué van a decir de mí? La verdad. Pero si confieso que yo mentí en todo eso, ¿qué van a pensar de mí? Que usted miente. No, yo no quiero eso, cambie. Si yo no quiero que opinen eso de mí, yo necesito cambiar. Eso tiene sentido. Necesito cambiar. Ahora, aparte de causas, hablemos un poquito de consecuencias. No aceptar la culpa tiene consecuencias. No declarar yo soy culpable, yo he pecado, aunque sea duro, aunque sea difícil de pronunciar, hay que esforzarse, golpéese en la carita
¿sí? Vaya delante de su esposo o de su esposa, mírela a los ojos y dígale: yo fallé, soy culpable. Eso produce una liberación extraordinaria en el corazón y en la vida. Amén. Consecuencias de no hacerlo. La primera, hacer el ridículo. De verdad, es hacer el ridículo. Todo el mundo lo sabe, compi. Todo el mundo lo sabe, señorita. Todo el mundo se dio cuenta, joven. Todo el mundo lo vio. Y creo que lo estoy ocultando, pero papá ya lo sabía. Creo que lo estoy ocultando, pero mamá ya se había dado cuenta. Papá y mamá hablaban anoche a las 3 de la mañana de que se te estaba notando. Ya la esposa lo sabe, los compañeros de trabajo lo saben, la gente se da cuenta. Y mientras lo niego y pretendo que no soy culpable, hago el ridículo. Hay algo más, otra consecuencia de no aceptar la culpa. Se llama complicaciones. ¿Ha visto cómo se le complicó la vida a David? Le gustó la vecina, la estaba viendo. Sí, eso se llama voyerismo. Sí, en psicología se llama voyerismo. Esa condición es una disfunción sexual. En mi barrio le decían ligón. Yo no sé. Yo espero que eso no sea malo ahí en el barrio suyo, pero sí, el tipo siempre está con el ojo echado, mirando cómo se siente. El individuo estaba allí echándole el ojito a la vecina que se estaba bañando. ¿Sí? Sí, mirón, eso mismo, mirón. Y se le complicó la cosa. Se le ocurrió que podía hablar con ella. Y pasó de verla y codiciarla a tomarla. Y estuvo con ella. Y qué rico, qué bueno, qué chévere. Lo logré. ¡Woohoo! Se me dio. Se complicó. No confesó su pecado. No fue delante de Dios. No arregló su vida. Señor, soy un boyerista. Soy un mirón. Ayúdame, Señor, a salir de esto, confieso. Déjame ir donde el pastor. Pastor, yo soy un ligón, necesito ayuda. Déjame ir donde un profesional, ayúdenme. No, lo oculta y lo esconde. Consecuencia, adulterio. Y escondió el adulterio. Y que nadie se entere que adulteré. Pero después de unos días la barriguita le comenzó a crecer a la muchacha. Ay, Dios mío. Regularmente ellos se arrepienten después de tener la relación y no saben si está encinta o no. Entonces en ese tiempo se arrepienten. Señor, que no está encinta. Entonces, no está encinta. Aleluya. Podemos seguir. Juana, ¿dónde vas a estar el sábado en la noche? Sí, ya se le fue el arrepentimiento. No estaba arrepentido del pecado, estaba arrepentido del problema. Se le complicó, ahora estaba embarazada. ¿Sabe? En el barrio no había una clínica de aborto. ¿Cómo resuelvo este paquete? Bueno, que digan que fue es del marido. Di que fue de tu esposo. Está bien, tráelo para que... Y el marido no quiso estar con la esposa. Y se volvió a la guerra. No hay un tonto útil a quien echarle el muerto, digo, el paquete, el cuento este. Se le complicó. Ahora el muchacho estaba en el ejército peleando por su jefe David y por su nación, y él no tenía a quien complicar. ¿Qué hago? Pónganlo al frente de batalla. Y cuando esté más fuerte la guerra, cuando los enemigos vengan contra ustedes, ustedes se van, lo dejan solo, que lo maten. Y decimos que el niño era del muerto. Se complicó. Esto comenzó por estar echando el ojo a la vecina.
y ya vamos por asesinato. Usted se da cuenta que eso de no confesar complica. En cualquier punto de ese proceso donde ese muchacho se hubiese detenido y hubiese dicho a Dios, soy culpable, necesito ayuda, se hubiese evitado las complicaciones. Pero allí estaban las complicaciones espantosas. Luego el niño se enferma y muere. Las consecuencias, perder un hijo. Y él estaba que se moría, orando, pidiéndole a Dios, pero Dios decidió llevarse al niño con él. ¡Qué horrible! Ni así confesó, ni así aceptó su culpa. Siguió dirigiendo la alabanza. A él le gustaba eso de la alabanza y escribir himnos. Aleluya, adoremos, hermanos. El complicado adoraba. Los complicados adoran. Y estaba adorando, complicadamente adorando. Y el profeta tuvo que llegar y contarle toda una parábola, una historia de alguien que había abusado de otra persona, quitándole la única ovejita que tenía. Ese hombre merece la muerte. Tú eres ese hombre. Estoy hablando de ti, de tu pecado, de tu condición. Le costó trabajo a Dios salvar a David. Le cuesta trabajo con nosotros a Dios, ¿verdad? Lograr que nosotros hagamos como debemos hacer. Y vemos que estamos perdiendo la guerra, estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo el matrimonio, estamos perdiendo la relación y seguimos con los cuentos. Escondiendo lo que hago, escondiendo quién soy. Abra la boca y diga, soy culpable, necesito ayudarles a que veamos algunas otras áreas y algunos otros aspectos de esto, porque ocultar mi pecado impide el desarrollo de la gracia y la percepción de las gracias divinas, de las misericordias de Dios. Me inhabilita para manejar mis problemas de forma bíblica. Me inhabilita para manejar mis problemas de forma escritural, porque estoy justificando. ¿Y tú por qué tienes coraje? Yo no tengo coraje. Tú necesitas un tratamiento profesional para manejar tu coraje. ¿Quién? No he dicho nada. No es cierto. No quiero aceptar. Y entonces no puedo manejar con las escrituras lo que me está sucediendo, porque esa negación me inhabilita. Usted sabe qué cosa es triste, que quien no reconoce su condición no alcanza perdón. Amén. Estamos hablando de consecuencias. No alcanza perdón. Dificulta trabajar con el pecado, dificulta trabajar con su condición. Y finalmente, quiero decirle que el pecado escondido endurece el corazón. Me endurece y entonces acepto otras cosas. Y voy más allá. Y hago algo peor. No, pastor, yo no. Sí, porque mire, la gente piensa que puede hacer pecado aquí, esconderlo, enterrarlo, mudarme a otra finquita y allá portarme bien. Escúchame, no funciona. ¿Me oyó? No funciona. Dañé tanto el matrimonio, maltraté tanto a esa mujer, le fui tan infiel, le grité tantas veces, la insulté tantas veces, le falté tantas veces que le pongo un se vende. Alguien que me dé algo por ella. Entonces me divorcio de esa y me caso con otra. Y ahora sí voy a tener un matrimonio feliz. Aleluya. No funciona. Se lleva todo ese bagaje de superficialidad al nuevo matrimonio. Se lo lleva allí. Pastor, ¿y qué debo hacer? Aceptar
aceptar mi culpa, arrepentirme de mi pecado, ir delante del Señor, suplicar que me limpie de mi condición. Aleluya. Solo así un nuevo matrimonio va a funcionar. Solo así una nueva relación va a funcionar. Solo si yo cambio, solo si yo experimento la misericordia de Dios. Pastor, pero nadie se ha enterado de lo que yo he hecho. Dios sí. Y más gente que la que usted piensa. Dios sí sabe lo que estamos haciendo. Alguien que diga amén. Tornemos nuestros ojos al caso este del pródigo. A ver, ¿cuál es la condición de este muchacho? Estaba cansado de obedecer. ¿Alguna vez usted se cansó de obedecer? Cansado de obedecer, cansado de ser un chico bueno. ¿Ha visto cómo la gente bueno, como yo me crié en la iglesia, yo nunca he hecho nada de eso. Sería bueno probar. ¿Y usted para qué quiere probar basura? Sería bueno experimentar. ¿Con qué va a experimentar? ¿Con qué? Este se cansó de ser un chico bueno. Se cansó de estar en casa con papá. A mí me pasó a los 15 años. A los 15 años yo dije, en esta casa no se puede pecar libremente. Me largo, me voy a pecar. Y me fui a pecar. Y busqué en mi registro mental la ciudad más pecaminosa y dije, Nueva York. Y me fui a New York a vivir solo en la ciudad de Nueva York, libre para pecar. Pero por la fuerza de la costumbre, identifiqué una iglesia en el barrio. Debo ir ahí, ¿sabes? La gente decente va a la iglesia. Pecador pero decente, con buenos modales. Y comencé a ir a la iglesia y allí había una viejecita que fingía ser muy ignorante, no sabía leer ni escribir, y me esperaba con la Biblia en la mano. Cada domingo, joven, acá, me lee un salmito. Gracias a Dios que decía salmito, porque yo sabía para entonces dónde estaban 3 libros de la Biblia: Génesis, Apocalipsis y los Salmos. Si me sacaban de uno de esos 3, yo estaba perdido. Y yo le leía el salmito. Y esa señora, después de algunas semanas, me dijo, siempre me alababa. Ay, qué lindo usted lee. Ay, qué linda voz. Me engañaba. Ella lo que quería era mantenerme contento y yo quedaba orgulloso de que yo era el gran lector. Entonces la viejita fue al próximo paso. ¿Por qué no vienes por casa durante la semana y me lees otro salmito? Es que yo no sé leer ni escribir. Sí, yo voy. ¿Qué día quiere que yo vaya? Tal día. Y yo iba. Y allí tomaba su Biblia y le leía un salmito. Cuando llegaba a la casa, ella me decía, ahora qué salmo. Léeme el salmo tal. Y yo le leía el salmo tal. Y ella me lo explicaba. Entonces yo creía que le estaba haciendo un favor a la viejita. La viejita me estaba evangelizando y yo no me daba cuenta. Era más inteligente que yo. Jugó conmigo, con el chistecito ese. Y me hacía preguntas. ¿Y qué querrá decir esto? Para que yo lo dijera. Y yo me sentía culpable. Y ese mismo soy yo. Me está describiendo el salmito este. Y esto es sin esta viejita saberlo ni proponérselo, pero sí lo sabía y sí se lo había propuesto. 2 meses después yo estaba de rodillas recibiendo a Jesucristo como mi Salvador. Este muchacho se cansó de ser buena gente. Quería escapar de la vigilancia de su papá, ¿no es cierto? Eso de escapar de la vigilancia de papá es una forma de ateísmo práctico.
es negar que Él es mi Señor, es negar que Él tiene autoridad. En la práctica, eso es un ateísmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo que él estaba diciendo es, mi papá no sabe, yo sé. Mi papá no sabe vivir, yo sí sé vivir. Mi papá no sabe administrar el dinero, yo sí sé administrar el dinero. Mi papá no sabe cómo ser rico, yo sí sé cómo ser rico. Negó la destreza administrativa de su padre. Dame lo mío, dame mi parte de la herencia. Era el hermano menor. Dame lo que me corresponde, que yo me voy. Esto sí, lo voy a multiplicar con mis amigos, los inversionistas. Ahora van a ver, porque mi papá es un tonto. Usted sabe cómo lo preguntan, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero cuando te mueras? Bobo, dejártelo a ti. ¿Qué cosa? ¿Y para qué tú quieres acumular tantas propiedades, papá? Hay que gozar la vida. Mi hijo, para que tú heredes, para dejarte algo. No, pero papá no sabía disfrutar la vida. Papá no sabía administrar el negocio. Papá no sabía ser rico. Dame lo mío, me lo llevo, me voy. Era un engreído. Tenía muy alto concepto de sí mismo. Tenía una opinión de sí mismo superior. Yo sé más que papá, yo sé más que todos. Es ateísmo práctico. Hizo de su vida un desastre. Hizo de su vida una ruina. Ahora no tenía a alguien que le dijera, tienes que estar aquí tempranito. Si no te cierro la puerta y duermes afuera con las vacas. Yo conozco ese sermón. Por aquí y por aquí lo conozco. Por todo lado. Ya no tenía, ahora estaba solo. Ahora puedo hacer con mi dinero lo que me dé la gana. Y la vida del pecador es un desperdicio de la dádiva divina. La vida del pecador es un desperdicio de la gracia de Dios. Es un desperdicio de lo que el Señor le entregó. Es malversación de gracia. Es malversación de amor. El pecado es una nota disonante. De regreso con ustedes en tiempo de oración. Ya debemos orar al Señor, ir delante del Señor y presentarlo. ¿No les parece a ustedes interesante la manera en que el muchacho de esta historia que hemos estado compartiendo en el día de hoy, la historia del hijo pródigo, ¿no les parece interesante que fue el fracaso lo que lo llevó al arrepentimiento? El fracaso lo que lo llevó a la reflexión, el fracaso lo que lo llevó a regresar a la casa de su padre. En este caso, el fracaso cumplió un propósito bueno. El fracaso cumplió el plan de Dios en la vida de esta persona. No importa cuán mal le esté yendo, de alguna forma el Señor nos llama la atención. El Señor intenta que nuestros ojos se vuelvan a Él, que nuestros oídos se vuelvan a Él. Por lo tanto, oremos. Número a llamar, 305-228-9697. Llame ahora, quiero orar con usted. Padre Celestial, gracias por toda la gente que está llamando, por todos los que se están comunicando. Tu gracia y poder los cubra. Tu bendición sea abundante sobre cada uno de ellos. Señor Jesucristo, acércate a sus corazones y haz que experimenten nueva vida en Cristo por tu poder, por tu amor, por tu misericordia. Bendícelos hoy con paz. Bendícelos hoy con tu gracia, con armonía, con felicidad, con gozo. Por Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Mañana sigo con este mensaje.
Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.